Laura Casabé, directora de teatro y de cine, Sí. escritora, guionista, genia del mundo. Bienvenida a Día, Directores Independientes Argentinos, gracias por venir. Vamos a transitar un camino en el que vamos a intentar dialogar un poco de cine y contarle a la gente por ahí, a la que le gusta mucho o a la que quiere conocer, que este mundo del cine que por ahí no es tan lindo como te lo pintan a veces la película, que es un poco más con un camino un poquito más ríspido. Pero quiero arrancar siempre preguntándote, como le pregunto a todos, ante la cantidad de posibilidades de elegir qué hacer en tu vida, puede ser médico, abogado, qué sé yo, ¿qué te lleva a contar historias, a hacer cine, a hacer teatro o a dejar una historia para la posteridad? A mí me parece que no es mucho una elección, ¿viste? En realidad. Sino que es algo que te gusta hacer y que lo haces, en mi caso particular, es algo que lo hacía como de muy chica. Y nunca tuve que elegir, en realidad. En cualquier caso tuve que elegir dónde quería estudiar o si quería estudiar o no, pero nunca tuve que elegir mucho querer contar historias particularmente. Que haya sido inicialmente como a través del cine. Lo que pasa es que yo cuando era más chica escribía cuentos, entonces como de muy chica... Allá de chica vos ya habías arrancado, porque por ejemplo Martín Blauzón me decía que él de chiquito jugaba con los Playmobil y armaba las... Entonces, Ay, sí, hacía eso yo también. Bueno, a ver qué tipo de cosas hacías. Era algo que surgía muy naturalmente. Yo de muy chica armábamos con mi hermano, mezclábamos... Yo no tenía mucho, tenía un par de Barbies, y él tenía Tortugas Ninja y un par de pitufos y Playmobiles, yo qué sé, y armábamos como una gran historia. Y entonces mi casa, el departamento de mis viejos, que era un departamento grande, era como una suerte de país, y cada una de las habitaciones eran como distintas ciudades en las cuales se vinculaban y pasaban distintas cosas. No, ya tenías un nivel de complejidad, sí, grande, muy bien. Sí. Y había de todo. Creo que el presidente era una tortuga ninja, no me acuerdo cuál. Mi presidente era John Connor de Terminator 2, el que iba con la moto, que era hermoso, okay. Siempre todos tenemos nuestro preferido. Claro. Y cuando saliste del secundario, pues digo, la primera de la secundaria es como ese espacio donde, bueno, tenés que hacer esto. ¿Te acordás en qué momento decidiste, me voy a anotar, o tenés un registro de ese momento, o fue como medio natural, tanto que no te acordás? Mira, cuando salí del secundario fue muy natural, tanto que no me acuerdo, como que, claro, en quinto año les conté, no lo venía pensando demasiado, pero sabía que iba a ser así, y en quinto año, lo que pasa es que primero, bueno, estuvieron los juegos, estas historias, que yo tenía un cuaderno, tengo todos esos cuadernos, entonces escribía cuentos un montón, y quería ser escritora, en realidad. Esto es, y tenía como esa intención. Entonces hice como a los 16 años arranqué a escribir, hice como cursos y demás. Y en algún momento entre los 16 y el final del colegio, o sea que sí, 16, 17, empecé a alquilar películas como loca. Ajá. El famoso mundo del VHS y DVD. Exactamente. Hermoso. Entonces ahí... Los chicos ahora lo tienen todo ahí, ponen internet, pero no hay nada más lindo que ir y ver qué te encontrás. Mal, entonces tenía un videoclub que era realmente muy bueno, que estaba cerca de casa, el máster aparte es como un clásico, si fuiste a la UBA, bueno, yo vivo cerca de ese videoclub, que si fuiste a la UBA en esa época te mandaban a alquilar al máster porque tenías todas las películas, ese, Liberarte, y no me acuerdo cuál otro más. Entonces, y ahí me alquilaba, pero sin parar, 400 películas. ¿Ibas a algún género particular, algo, o era como lo que venga? Yo creo que, ahora no me acuerdo, no era tal lo que venga, después vino Mundo Macabro más tarde, y ahí sí puedo decir que fue un género más particular. Sí, era medio lo que venga, pero creo que naturalmente me inclinaba siempre más al fantástico. Bueno, en esa época alquilaba mucho Spielberg también, esas cosas. Sí, tipo que hay que respetar mucho, yo siempre digo, sí. Ahora lo podemos putear, nos hacemos los artistas. ¿Cómo lo vamos a putear? A George Lucas, yo no lo puteo jamás, a George Lucas un poco más. Así que bueno, entonces ahí, y en quinto año, me acuerdo, esto no me acuerdo bien mucho, pero en quinto año le conté a Parry, que es Alejandro Parrilla, que está el que todavía laburo con él y está en mi peli. Ya vamos a hablar de él, que es tu Ricardo Darín. Sí. Le conté a Parry y a Mika, que es la directora de arte de todo lo que hicimos después, junto con otro chico, la idea de un corto. Y les dije, vamos a filmar esto en el verano. ¿Qué edad tenías ahí?
17. No, 16. Ay, a ver, yo me terminé. No, quinto año, O 17. sea, vos ya empezaste a grabar antes de entrar a estudiar algo referente al cine. Vos ya estabas grabando cosas. Sí. Entonces le pedí a mi viejo que si iba de viaje que me trajera, digamos, que me compré una cámara. Perfecto. Y lo hicimos. Y lo filmamos con todos los amigos del colegio. ¿Esa es la génesis de Horno? Sí, Ajá. totalmente, esa es la génesis de Horno. Esa es la génesis de todo. Me da gracia porque igual sigue siendo los mismos quilombos ahora que eran antes. Bueno, eso es muy interesante, eso lo tenemos que hablar. Pero era en la casa de mis viejos, estaba mi hermano, el director de fotografía, que eso significa mi hermano con 2 lamparitas atrás mío. Ya 12 los montón igual, 2 lamparitas. Toda la casa de mis viejos, bueno, Mica había hecho la casa de mis viejos totalmente tomada y pasaba todo, era un thriller y era re dark y la historia, ya eso sí, estaba desde hace mucho tiempo. Ajá. Y estaban todos mis amigos, y entonces vinieron todos mis amigos de la escuela y mis no tan amigos y todo, no sé, a dar una mano, teníamos 17 años, era como, bueno, vamos a hacer esto, viste esas cosas, y vamos a hacer esto, porque también me acuerdo en ese momento que íbamos mucho con unas amigas y también movilizábamos a muchos compañeros, mira, me está viniendo ahora el recuerdo. Claro. Tratá de que no te agarre algo que no querías agarrar. No. Claro, de acá me voy a terapia. Nosotros íbamos a la escuela y estábamos cerca de los cines, estaba en la otra Santa Fe y el América, cuando el América era grande, creo que todavía es grande, entonces íbamos siempre ahí a primera función. Que era mitad de precio. Que era mitad de precio y salíamos de la escuela a las 12 y a la 1 era primera función, entonces veíamos muchas pelis. Y ahí me acuerdo, empecé como, digamos, sí, no, es verdad, creo que me puse a crear películas como más antes. Y ahí, bueno, también venían todos mis amigos, los movilizábamos. Era como la salida. Nos íbamos todos, por joder, nos íbamos todos después del colegio y muchas películas bardeábamos un montón y muchas mirábamos en serio. ¿Y vos ahí te ponías la camiseta de directora y... No. ¿O qué hacías? ¿Qué? Te dijeron, vamos a grabar esto. ¿Vos qué dijiste? Che, bueno, hagamos esto. ¿Con el corto? Sí. Sí, no, eso fui yo. ¿Fuiste vos? Que me dijeron. Ok. Te mandaste. Terminé movilizando a todo el... Sí, me parecía que no era tan complicado hacerlo. La inconsciencia desde la temprana edad. Y la seguís teniendo, aparte, como no aprendiste nada. Eso tampoco cambió. Entonces vos siempre quisiste, siempre Pero sí es complicado hacerlo igual. ¿Sí? Lo que pasa es que siempre me enteré ahí de los golpes, porque siempre lo hice antes de poder enterarme cómo era. Y siempre entonces era como, tenés esa capacidad de llevar adelante el proyecto, dijiste. Sí, yo creo que eso más o menos sí. Tengo muchas cosas que no me salen, pero creo empíricamente, hasta ahora que si hay algo que sí me sale es llevar adelante proyectos y llevar y conducir gente. La autogestión. La autogestión, sí. Y además de la escritura y de la dirección, ¿hay otro área del cine que le tengas idea o te especializaste en eso? Porque yo siempre escucho a todos los que ven acá que es como que son multitasking todos. Como algunos... Todos multitasking, claro. Yo igualmente laburé de cámara y algo de asistente de dirección. Pero no de cámara de cine específicamente, sino más cámara de teledocumental o de tele. Guión, bueno, sí, dirección, qué sé yo, no sé si te especializas en dirección, haces dirección... Sí, pero es complejo, digo. Tenés que trabajar los aspectos técnicos a la gente. Hay una cuestión humana en dirección, me parece que es como pero la clave, más allá de todo lo técnico. Ahora lo cambio, Mate, te juro que ahora cuando cortamos, no sé, porque ya es una escuela de nataciones. Pero, sí. Pero digo, es complejo, hay que tener una personalidad específica, digo. ¿Para dirigir? Sí, que no tiene que ver simplemente Pienso con, que sí, con puede lo que ser. sabes técnicamente. No, ni a palos tiene que ver con lo que sabes. Digamos, sí aporta, pero la verdad es que puedes dirigir y digamos, ni a palos creo que esté tan linkeado con lo que sabes técnicamente. Podés ser un técnico, pero la verdad que dirigir creo que hay casi lo vincular es mucho más importante que casi todo lo demás. Y tener una idea clara y poder comunicar. Hay algo en lo vincular y el trato con la gente y poder llevarlo adelante, todo eso que me parece mucho más importante que lo técnico. Lo técnico ¿Qué lo aprendés, más, lo estudiás, sí, lo mirás, lo vas aprendiendo con el tiempo y demás. Pero es más parecido a un productor. Llevar adelante, como llevar la batuta. Eso, sí, hay algo. Bueno, igualmente todos nosotros también también, digamos, hacer cine acá. No sé, no conozco casi creo que no conozco, de hecho, amigos directores que no produzcan también sus películas.
saber si estuve todo el verano repitiendo las características de las 7 regiones de la Argentina. Era miedo a la profesora. Creo que era jefa de cátedra y tenía un séquito de ayudantes. Los ayudantes dicen lo que ella diría. El nombre de Viento Sonda le fue dado por provenir de la quebrada homónima, desde donde hace su ingreso a la sanjuanina. En el colegio dicen que subir posiciones la llevó a que no lo dijera más y ahora solo se dedica a tomar examen de lo que dejó de decir. No, pero nadie sabía nada de ella, ¿eh? Es que en realidad nadie quería saber. Y quiero entrar un poco en la parte de tu época de cortometrajista, que la mayoría te conocimos. Yo te conocí en su momento como la chica que estaba con las fiestas Plop, para que te des una idea. Y vi un corto que ahora no me acuerdo el nombre, la que era tipo medio salsero el corto. Ah, sí. Que me pareció fascinante, me acuerdo que era como... Que yo no entendía que... Sabroso. ¿Cómo se llamaba el corto? Algo de sabroso era, pero... Qué bárbaro, me olvidé. Que tenía toda la onda, me acuerdo que la flasheé. ¿Cómo surgió ese colectivo de Horno para salir y tomar el control con medio de los cortos? Es que todo viene, en realidad todo viene hilado, incluso desde la anécdota que te conté en quinto año, si lo pensás. Sí. Cuando nosotros terminamos hago un resumen rápido, Sí. más o menos para llegar a los cortos. Más o menos en algún momento después de filmar ese corto que hicimos ahí en la escuela, yo qué sé, y filmamos otro que se llamó Geografía Periódico, que lo pudimos filmar en el colegio hace 1000 años. Y ahí lo conocí, estoy haciendo un link rápido, entonces ahí más o menos armó un grupo, ahí lo conocí a Pablo Párez, que hizo la corrección de color de geografía, y me convenció, y después filmamos un corto más. Bueno, la cuestión es que Pablo ahí me convenció de hacer una película, que fue El Hada Buena. Entonces para El Hada Buena se armó un grupo, estoy haciendo el resumen rápido. No, que aparte de La Hada Buena es toda otra conversación que tenemos que dar. Claro, por eso sobrevolamos El Hada Buena. Che, qué loco, lo que yo no sabía que lo conocías a Pablo ya de Hace 400 años que lo conozco a Pablo. Pero esto es... Porque ahora, digo, vas a estrenar... Yo ahora estoy haciendo un flash forward. Estás por estrenar La Valija de Benavides, en cines comerciales, toda la pelorata. Toda la pelorata. Y están más o menos haciendo el mismo camino que hacían los grandes directores, Sam Raimi, qué sé yo, que cuando se conocían eran los mismos de siempre, que eran todos los amigos de siempre que terminaban todos sacando películas y siendo conocidos en el mundo del cine. Mira, No sabía, mirá qué loco. hace 400 años, Sí. a través de Diego Azulay, es porque, claro, en realidad lo estoy contando porque esto es así. Igual, no sé si, espero que Pablo después certifique esta información, pero fue así. Yo lo conocí porque Pablo estaban empezando a escribir con Gaita Filmatrón. Mirá. Entonces, yo a través de Diego, que Diego había estado en geografía, nos presenta con Pablo para que yo los ayudara y les diera la mano en el guión de Filmatrón. Mirá. Entonces escribimos, bueno, Pablo escribió concretamente Filmatrón, pero digamos la pensamos a lo largo de un año, todos juntos. Siempre son procesos largos, ¿no? Pero claro. Estuvimos, un año, más o menos un año debemos haber estado. Después igual ahora le pregunta a Pablo, no me acuerdo, pero sí, escribiéndola. Y ahí Pablo hizo la corrección de color del corto este. Mirá. Y en ese momento, después de haber escrito Filmatrón, yo iba a los rodajes de Filmatrón y demás. Ahí esto de que surge la idea del Hada, en realidad Pablo fue literalmente así, fue como tenés que hacer una película. No, es una locura, Pablo, pero ¿cómo que no tenés que hacer una película? Es como, bueno, está bien, Sí, pero que es una puede ser locura, tan pero está complicado de bien. hacer una película. Entonces caí, La inconsciencia... es increíble, porque yo creo que es el motor de todo lo que hice, la inconsciencia. Por eso les tengo mucho respeto. Está muy bien. Entonces, claro, ok. Pero Entonces, vos me estás contando que Pero el Hada porque Buena... para llegar a la flop, en Pero realidad. pará, el Hada Buena, entonces, ¿cuánto tiempo tienes desde que iniciaste la idea de hacerla? Hoy 2016. La empezamos a filmar No, lo que pasa es que la idea y la filmamos de toque. Lo que pasa es que tardamos como 7 años en estrenarla. ¿Vos te das cuenta? Vos estás, cuando decís en voz alta eso, ¿te das cuenta? Es una barbaridad, no Es quiero una- asustar. Pero 7 años, dice. parece, sí, 7 años. 7 años estuvimos haciéndola. Pero en el medio estuvo la plop, digamos, Sí. porque el Hada convivió con toda la época de los cortos. Mirá, no sabía eso. Claro, no fue que nos dedicamos... Bueno, como todas las películas independientes,
Lo que pasa es que la Plop es toda otra historia que viene... Pero bueno, como todas las películas independientes, viste que tardan 400 años y el Hada es uno más de esos casos. ¿Y ustedes qué tenían que hacer? ¿Juntar plata, ponerle? Porque claro, ahí vamos, nosotros teníamos que, al principio la bancábamos entre nosotros el Hada. Sí. Obviamente que cuando arrancamos dijimos, chicos, al elenco y a todo el equipo, esto en el verano lo tenemos cocinado. Es hermoso, sí, es hermoso. Lo grabamos los fines de semana y en 2-3 meses ya está. Esto está cocinado en el verano. Jamás, porque aparte yo al final no estudié, entonces aprendí lo que estaba haciendo mientras estaba filmando, con lo cual, por ejemplo, digamos, todas las primeras jornadas de Hada están directamente descartadas porque eran una bosta. Eran horribles, entonces después las probamos de vuelta, bueno. Contale a los chicos, los que están recién empezando, que no se pongan mal, No. que siempre pasa eso. No, pueden estudiar, por ahí sirve. Yo creo que no está mal. Entonces, para juntar plata, ahí va, para juntar plata para hacer el Hada, digamos, por supuesto que se extendió del verano, entonces para juntar plata para hacer el Hada, empezamos a hacer fiestas, que se llamaban las fiestas Horno. Entonces habíamos decidido que sean con el mismo grupo con el grupo de gente que estábamos filmando la película, que es mucho el mismo grupo de gente, digamos, es una parte del mismo que después hizo La Valija. Vamos a hacer fiestas para juntar plata. Y sucedió que a las fiestas les empezaron a ir bien. Las fiestas eran temáticas, elegíamos una temática determinada. Hicimos vampiros, telo, así tipo porno, nerd, cumpleaños de 15, que Parry fue la cumpleañera, hicimos la entrada, le pusimos un vestido, todo. Nosotros hacíamos como una representación, hacíamos como una suerte de performance, representación durante la fiesta. Y entonces, a raíz de esas fiestas, que le empezaron a ir cada vez mejor, a las fiestas, digamos, no necesariamente a la película. Se terminó. No te tires a menos porque por lo menos la terminaste. Sí. Podría haber quedado en la nada. No, estábamos filmando en ese momento, sí, claro, eso es cierto. Entonces, a las fiestas le empiezan a ir bien, empieza a ir gente, y entonces le proponen al productor de la película hacer fiestas. Digamos, nos empezamos a agrandar. Igual todo esto era, digamos, nosotros seguimos filmando todos los fines de semana, estuvimos 3 años filmando los fines de semana. Para Confantino, para. ¿Vos me estás diciendo que la grabación de La Hada Buena llevó 3 años? No, que 3 años fueron todos los fines de semana y después se estancó. Fue así, pero bueno, nada. Nos empezamos a agrandar con las fiestas. A las fiestas nos disfrazábamos, las fiestas eran muy divertidas. Y éramos todos pendejos, era muy divertido. Entonces, como parte de la temática, todos nos disfrazábamos y demás. Cuando empezamos a crecer, el dueño de un local en San Telmo le propone al productor de la película hacer fiestas todos los fines de semana. Perfecto. Que él nombra como las fiestas Plop. Entonces, al tiempo empezamos todos a trabajar, más o menos hasta que se instalaron las fiestas, empezamos todos a trabajar 2 años después, todos a trabajar para las fiestas. Entonces, al principio estos no eran cortos, yo lo que hacía en las fiestas era VJ, me encargaba un poco de la parte de la performance y yo qué sé, y además, como la parte teatral, ponele, así que siempre estuvo como todo combinado, y además filmaba, como las fiestas eran temáticas y cambiaba la temática una vez por semana, inicialmente para promocionar la fiesta hacíamos un video. Mirá. Y esos videos derivaron en cortos. Mirá. Por eso... Es otro camino, un camino extrañísimo. Loco, sí. Entonces, digamos, hacíamos un video por semana, que eso fue genial, porque fue un trainer espectacular. Yo también, como venía laburando de cámara para tele y yo qué sé, me había comprado una Z1, y con eso hicimos todos los cortos. Y era muy... Pero estaban hechos de una semana para la otra, lo editábamos con Eugenia y con una amiga, y lo filmábamos y tenían que tener todos más o menos, bueno, por supuesto que tenían que responder. Era muy divertido de hacer, o sea, nos juntábamos, después empezaron a tomar más forma. Al principio eran simplemente videos promocionales, no eran cortometrajes, digamos. No estaban pensados con una estructura de cortometraje. No. Solo el último año o el último tiempo empezamos a pensarlos con una estructura de cortometraje. Pero inicialmente eran solamente videos promocionales. Que igual en algún punto estaba buenísimo porque te daba como mucho más libertad, porque hacíamos lo que se nos cantaba el orto, pero nos juntábamos. Entonces, no sé, el lunes más o menos pensábamos entre todos unas ideas.
armábamos los vestuarios, no sé, más o menos a mitad de semana filmábamos y después editábamos a las corridas con Eugenia y más o menos el jueves salía el videíto. Y empezó a pasar que a la Plop empezó a ir mucha gente y empezó a tener muchos seguidores en YouTube. Y los videos ustedes los subían como Fiesta Plop. Como Fiesta Plop. Claro, y podía hacer cualquier cosa. De hecho, por ejemplo, en un momento hicimos un video que se llamó El Paraguas. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, es muy conocido. Que fue un videoclip, sí, claro, sí. que después terminó en MTV y terminó después teniendo una cantidad de vistas ridícula, que todavía me pasa, que a veces voy a una productora y me dicen... ¿Es la del paraguas? Sí, boludo. No sé si vos sos la del paraguas, pero en algún momento contás la anécdota y te decís, ¡el paraguas! ¿Cómo? Bueno, nada, y ahí entonces, muchos eran videos musicales, otros eran como un par de cortitos, digo, eso me refiero con que no, eran pero como cortometrajes. actividad está buenísimo, porque es Sí. tener que tener como el ritmo de producción de... Ustedes lo hacían Eso nos inconscientemente. entrenó un montón, claro. Ustedes lo Una vez todo más lo la que está inconsciencia. Es como el hashtag de la noche, de inconsciencia. Sí. lo Hashtag tuyo. inconsciencia. Claro, está bien algo parecido a lo que hacía Pablo con Post, ponele. Claro, que hacía una vez por semana. algo si querés, pero Post todavía estaba como más, esto era más anárquico todavía. Okay. Y entonces y como lógico, empezaron a estar, y empezó a tener muchas vistas en YouTube. En ese momento, ahora sí, digamos, pero en ese momento como que recién empezaba como, la gente empezaba a tener sus canales de YouTube y empezaba a subir cosas y demás. Entonces, en ese momento como que estalló, con lo cual nos cebamos mucho. Y ahí hicimos un montón, digamos, durante, no sé, creo que fueron 2 años. Imagínate que un video por semana o Son más o 52 menos. semanas. Claro, hicimos una cantidad, yo creo que hay una cosa así como 50 videos o una cosa así. Es como tenías que bucear en los géneros para conocer Exacto. su regla como para poder contar esa historia, aunque sea una boludez. Exacto. Una vuelta hicimos Japón, entonces salió el corto que después de Curite salió un corto de tipo medio thriller, medio fantástico que se llamaba El Camino del Guerrero. Es que tan mal no estás de la memoria, ¿eh? No estoy mal de la memoria, Curite, El Camino del Guerrero. Y Sabrosura fue porque, digamos, Sabrosura Green y Perico fue una porque habíamos viajado a Colombia hacía muy poco y estábamos hiper excitados. Y la habíamos pasado muy bien. Sí. Y otra porque la fiesta también, la temática iba a ser salsa y yo qué sé. Mira. Y así empezó y así fue como el diálogo. Después uno que fue ¿qué es arte pop? También tuvo que ver con que la temática estaba relacionada con eso. Ok, o sea, tuvieron Cuando fue un vampiro camino. hicimos ¿Qué me está pasando? Eres un vampiro. ¿Te acuerdas como los videos de ¿Qué me está pasando? Sí. Que nos enseñaron a todos Esos. a cómo tenías que garchar. Eso, o si tenías sí. mucho pelo, poco pelo. me acuerdo. Todos esos. El camino de El Hada Buena. En la época yo justo me metí como muy fuerte en esta movida y esta gente, en 2008 ponele. Entonces para cuando El Hada Buena tuvo su estreno, fue un boom, me acuerdo en su momento, por la cantidad de tiempo que estuvieron en el Monamug, ¿era? Sí. ¿Cómo fue ese camino? Digo, porque realmente la gente no tiene idea de lo que cuesta hacer una película en tiempo, en plata, en energía. Contá un poquito cómo fue ese proceso. Resumilo porque si no... Sí. Largo, difícil y no lo cambio por nada en el mundo. Como debe ser, perfecto. Pero... bueno, esto, digamos, primero fue muy extenuante. A ver, se mantuvo un grupo de gente, muchas cosas. Nosotros arrancamos, primero que el guión fue cambiando, fueron 7 años. Y 7 años que fueron, no sé, desde los 20 a los 27, porque creo que... Entonces son años que te formás un montón como persona, no sé, vas cambiando, sí. Cambia tu vida, empezás a laburar, empezás a, no sé, o dejás de... Viene toda esa parte en donde dejás de trabajar, qué sé yo, no sé, de cadete y empezás a laburar de lo que te gusta y empieza a abrirse nuevas cosas. Entonces nosotros, bueno, al principio filmamos durante los primeros 3 años, por ejemplo, filmamos todos los fines de semana. Que yo hoy día, la verdad que, digamos, todos los fines de semana, sí, íbamos, al principio del verano filmamos en una casa, pero aparte lleno de anécdotas de men. Filmábamos en la casa de una... Lleno de anécdotas de mente. Filmamos en la casa de una mina que era muy linda, que estaba en Ituzaingó, que se llamaba Alicia, que era una mina que tenía un canil con 22 perros rabiosos ¿Y el sonido? un arma.
Contanos el arma, por favor. De hecho, ¿Cómo un arma? de hecho, Gaita casi se baja del hada porque había tenido un episodio con Alicia y el arma. Sí, sí, hay de todo. El hada es un circo. O sea, cuando O fuimos... sea, puede haber muerto alguien, literalmente. Sí, literalmente. Literalmente, posta que sí. Ahora que lo pienso, sí, porque no estaba bien Alicia. Ahora lo vemos para atrás. Yo hoy no lo volvería a hacer. Me encuentro con una persona así, no me meto en esa casa, digamos, todo el verano. Pero bueno, en ese momento éramos chicos. Me acuerdo que incluso cuando fuimos todos emocionados, habíamos conseguido una casa para filmar, no teníamos plata, estábamos al principio de la edad, estábamos poniendo nuestros ahorros, yo qué sé, después, ante la falta de guita, apareció, Marian había hecho luces, había hecho, con el padre, con Marian habían hecho, teníamos 4 minipanes chotos. Para toda la película. Minipanes, aparte una luz de mierda. Las puestas tardábamos 20 horas para sacarle algo a un minipan. Con filtros y cosas que sea. En algún momento Marian hizo unos fresneles caseros porque había conseguido el lente. Mariano Tosini, uno de los chicos que estaban en el hada. Y bueno, nosotros caímos a la casa y habíamos conseguido la locación gratis. Y cuando caímos, o sea, primero era la casa de una amiga. Y cuando caímos nos encontramos que era una casa vacía, la fuimos a ver y dijimos, es perfecta. Tenía todo lo que necesitábamos. Tenía los exteriores que necesitábamos y los interiores. Cuando volvemos y empezamos a preproducir, nos encontramos con la casera que habían puesto, que era Alicia. Que era esta señora que tenía en el campo 22 perros encerrados en un canil. No tenía mucho sentido, pero estaban ahí. Todos sacados aparte, porque 22 pesos encerrados y digamos, tenía como miedo a la noche, que eso estaba con un arma y ella era dibujante y dibujaba zarpado para cuentos infantiles. Este personaje. Es increíble. Complejísimo. Me acuerdo todavía cuando fuimos a sentarnos con ella y nos sentamos, que yo le contamos, dijo, bueno, y así de loca, por supuesto, dijo, vengan, porque solo una persona así instala a 30 borregos en su casa con luces y cosas. Era un equipo grande, 30 era un equipo grande. No, era 30, no me fui al carajo. Pero bueno, sí. Meté el chimichurri. Sí, pero seríamos 20, entre 20 y 30, porque aparte era un elenco grande. Sí, movilizábamos gente. Entonces también igualmente acorde a una persona que te deja meterse en su casa todo el verano a filmársela y a hacer todo el despelote de pibes que no sabían lo que estaban haciendo. Me acuerdo todavía cuando nos dijo, bueno, yo tengo un arma y a veces salgo a tirar. ¿Eso a ustedes les molesta? Me acuerdo de haberle respondido, quizás por el audio. Por ahí cuando estamos filmando, por ahí en ese momento no. Yo no puedo creer que le dije eso en este momento. Muy concentrada, estabas muy concentrada en la película. Tal cual. Hola, Esther. Esther, ¿me escuchás, Esther? Hola. Silencio, señores, repito, penúltima exposición de la noche. ¡Penúltima exposición de la noche, dice! A mí lo que me sorprende con el Hada Buena es esta cosa de la elección del tono, del verosímil, de irse para el extremo de lo fantástico, de crear un universo completamente diferente, que desde el vamos me parece hiper interesante la posibilidad de entender que hay una imaginación detrás muy fuerte del lado tuyo y del equipo de Horno. ¿Cómo lo llevaron a la realidad eso? Siendo unos inconscientes como son ustedes. ¿Cómo? Fundamentalmente. ¿Cómo? No, pero igual pegamos, porque uno piensa que es con mucho trabajo. Sí. Porque es como somos inconscientes, pero exigentes. Inconscientes exigentes. Mirá. No sé si después quedó todo lo que yo hice, que por supuesto que no. Pero porque no teníamos un mango. Sí. Pero la elección, y está bueno eso que decís, la elección de crear este mundo con partes de diferentes cosas, ¿se dio por un tema presupuestario o por un tema de que ustedes dijeron vamos por este lado? No, fue una decisión. Okay. Yo en ese momento me gustaban mucho Terry Gilliam y Junet y Caro. Y era en la época que estaba de moda Delicatessen y La ciudad de los niños perdidos. Tiene mucho eso. Y que Barton hacía buenas películas.
¿Te acordás? ¿No? Más Sí, o después se menos. calentó con la mina la llamó siempre y hizo películas repetidas. ¿Cuál es la última buena peli? Pero yo creo que sí, a mí me A mí me gustó Gran Pez, mucho. a mí me gusta Gran Claro, Pez. para pero- mí llega hasta el Gran Pez. A mí el Gran Pez no me gusta tanto. Sí. Del Gran Pez para atrás. Hmm. Ponele, si querés. Y después todo lo demás es medio directamente una vergüenza. Él es una copia de sí mismo. Sí. Como Pero Chavo. bueno, hubo una época Sí. entonces fue una elección. Ok. ¿Y Eh, cómo lo encararon? ¿Cero presupuesto? Pues, digo, ustedes juntaban plata, ponían plata de ustedes, pero estamos hablando de cero presupuesto. Mica juntaba cosas por la calle. Ahí está. Nosotros armábamos un retrofuturismo, un poco sí, medio de los años perdidos. Entonces al armar ese retrofuturismo tenía toda una estética, era como porque esto estaba, nosotros lo que contábamos era una suerte de futuro apocalíptico que era el futuro, pero que visualmente se veía como el pasado, de alguna forma estaba anclado en el pasado. Entonces buscábamos muchas cosas y aparte sucedía todo adentro de la casa. Viste que hay muy pocos exteriores en el ADA. Está Sí, sí, todo sí. dentro de la casa y después está la escuela. Sí, pero está construido de manera de que no es la misma casa, no sé, es como Sí, sí, hay sí. un espacio muy raro ahí, una Hay construcción un de espacio raro. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Pero con la pregunta que es ¿cómo lo hicimos? Sí, ¿cómo cero presupuesto? Ah, ¿Cómo lo llevaban a cabo eso? laburábamos mucho pensando las cosas. O sea, Laburábamos mucho en la previa. dibujaban, armaban Claro, cosas. Armábamos, mira, al principio Mica estaba aprendiendo a ser directora de arte. Ahora Mica en realidad trabaja más en teatro, es escenógrafa, pero Mica estaba aprendiendo a hacer, todos estábamos aprendiendo a hacer lo que hacíamos mientras filmábamos la película. Entonces, yo primero que no tengo mano para dibujar, entonces jamás en mi vida hice un storyboard ni nada de eso. Jamás, porque me resulta mucho más rápido escribir, o los guiones, ahora para Benavides sí por una cuestión de tiempo y demás, pero los guiones técnicos eran como un par de notas en un papel. Entonces Mica, nos sentábamos y charlábamos. Eran horas de reuniones y de charlar y demás, y ella, empezó a dibujar mucho más tarde, pero en ese momento no dibujábamos tanto. Okay. Charlar, qué queríamos, cómo queríamos y demás, y después, no sé, nos pasaba que ahí armábamos una planta, armábamos como algunas vistas, y después Mica juntaba muchas cosas de la calle, más otras que compraba, más otras que buscábamos de la casa de gente, pero sí éramos como muy obses de que quedara como nos gustaba, o sea, no. Lo Claro, que sí lo te puedo dejamos decir, así. exacto, es que nunca decíamos lo dejamos así. Perfecto. O sea, yo creo que eso es lo único que digamos, pero siempre, incluso nos pasó, por ejemplo, que uno de los primeros sets que íbamos a hacer en la segunda casa a la que fuimos, porque en un momento nos tuvimos que ir de lo de Alicia, porque adentro no se podía filmar por los perros, bueno, Y por Alicia. entonces tuvimos que cambiar de casa para hacer los interiores y pasamos a una casa en La Boca y ahí hicimos, en realidad todo el ADA se hizo, ahí. Y entonces y eran habitaciones vacías, entonces las llenábamos completamente. Sí, que a veces es más complicado que tener algo prefijado y armarlo. Bueno, con las fiestas igual nos fue bien. Cuando te digo que no fue bien, era al principio las fiestas eran para, nosotros sacábamos plata en las fiestas. Okay. Y con esa guita bueno, yo generalmente ponía los cassettes, la parte, de luces y cámara y yo qué sé, era lo que más o menos teníamos y conseguíamos. Marian había hecho un traveling, teníamos la película, literalmente con el padre habían hecho un traveling con un par de caños y teníamos los 4 minipanes y un par de luces que íbamos consiguiendo. Y yo tenía la cámara y le robaba cassettes en Demol. Entonces, Lo merece. se lo merece. Yo pregunté a Patrick, se lo Claro. merece. Se lo merece. Bien. Claro, el celular, un tiro para la Entonces, justicia. claro, y entonces toda la plata que juntábamos, el grueso de la plata que juntábamos iba a producir, que era la comida, que bueno, no era mucho, y fundamentalmente al arte y al vestuario. Nosotros le dedicamos mucha guita a eso. Entonces, lo que sí nos pasaba era que cuando armábamos algo, y como estábamos aprendiendo y demás, y muchas veces, viste, el dibujo es como, bueno, estaba el dibujo, pero después no pudiste conseguir todo eso. No es lo mismo hacer un dibujo, no pudiste conseguirlo. No, todo esto se ve de este color, pero, y esto es algo que nos pasó hasta Benavides, pero para la altura en la que llegaste, la tela o este tono de pintura, cuando lo pones sobre esta madera, se ve como el culo, entonces hay que
pegamos el volantazo porque prefiero cambiar el color de todo y ir con la pintura que tiene un tinte que se ve considerablemente mejor a este rojo que por ahí nos habíamos imaginado que estaba bueno pero que está quedando horrible. Sí, son las cosas que te pasan que ahí es la labor por ahí del pero director eso pasaba, y eso decir, digamos, cuando incluso por acá. Claro, pero eso pasaba cuando no teníamos dinero también. Entonces lo que hacíamos, pero lo que sí teníamos era tiempo. Esta cuestión de que a veces uno piensa, viste, como bueno, 7 años, qué bajón, pero muchas veces el tiempo es a favor. Porque... No, pero a mí lo que me da es llevar adelante la energía, la concentración y el proyecto y la gente. Vos hablabas de que uno cambia en el tiempo. Como vos cambiás, todo el resto de la gente que está trabajando con vos cambia. Y al ser un proyecto independiente, la gente te va a seguir por amor a ese proyecto y por las ganas de hacerlo. Y capaz se puso en pareja, se fue de la todo casa de los eso. viejos. Digo, y es complicada la energía que uno le tiene que poner como director o qué sé yo. Como el tipo que lleva adelante el barco, es como... No es simplemente plata, digo. Es por eso, a eso me refiero con lo vincular. Es fundamental, es verdad, es durísimo, es cierto. Y aparte hay algo también que todo eso pasa, digamos. Y aparte como de estas películas también pasa un montón de gente que después se va. Digamos, el núcleo duro, yo creo que por un lado igual me siento como bastante afortunada de haber enganchado como un grupo de gente con el cual todavía trabajo y que, digamos, me siguió en toda esa locura, que también era de ellos. Yo creo que la clave también digamos, hay una cuestión para mí que es, el director, sobre todo este proyecto, es el responsable de llevar todo adelante, te le tenés que hacer cargo, es así. Es que sos el productor y el director. Por eso, en cine independiente no hay productor. No hay productor, entonces sos el encargado de que todo eso lleve, y cuando tengas varios productores, porque es lo que pasa en las películas independientes, y el 25º te deja llegar, tenés que volver vos a llamar a la gente para que vaya, y es así. Y poner la cara. Y poner la cara. Es como nunca, digamos, y poner la cara y hablar con la gente y salir a solucionar los problemas. Quizás yo zafé siempre de manejar la guita, que eso estuvo bien, porque no soy buena. No, con la inconsciencia que tenés encima yo no Tal te cual. dejaría ni 5 pesos por la duda. Claro, pero se cortó. ¿Sí? Este es el director de Cine Argentinos. Ahora cuando termine de hablar boludeces va a aparecer una plaquita, pongan suscribirse, pónganse al día. Quiero agradecer a mis amigos de Meridiana, que es la mejor tienda de cómics. Compren cosas ahí, como hago yo, que tengo todas estas boludeces que compré ahí en Meridiana. Lean la revista Cine Fanático y Bizarro, donde aparecen todas estas personas que van a atravesar estos lugares y esas boludeces que nos gustan como cómics y cine. Y gracias a Unconation, que me presta siempre las remeras. Así que nos vemos, gracias.